La pregunta clave del Evangelio de Juan y de todo el ministerio de Jesús tiene que ver con su identidad. Finalmente, ¿quién es Jesús? Y para nosotros, ¿quién es aquel a quien seguimos? Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús en Nazaret. Hoy es la meditación 95, correspondiente al viernes 22 de mayo. Y nuestro texto es Juan 7, 14 a 36, y también leeremos Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo soy Rafael Pola y todos son muy bienvenidos. En la meditación anterior nos quedamos con la llegada de Jesús al templo en la fiesta de los tabernáculos, una llegada discreta que incluso había sido negada frente a sus hermanos, pero razones poderosas había en Jesús para llegar con discreción a la reunión de la fiesta que se celebraba en Jerusalén y teniendo como generalmente sucedía el lugar principal, el mismo templo de la ciudad de Jerusalén. Estamos en nuestra serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Todos sean muy bienvenidos. Estamos leyendo los cuatro evangelios. Vamos de menor a mayor, quiero decir, del capítulo 1 en adelante en cada uno, entremezclando los diferentes evangelios. No estamos leyendo uno por uno, sino mezclando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero siguiendo la secuencia de Jesús en su ministerio relatado por los cuatro evangelios. Hoy llegamos a un tema fundamental. Vamos, como dicen los músicos, increciendo y estamos en una cúspide ahora del evangelio. Una pregunta clave respecto a quién es Jesús. Es una pregunta que de manera muy clara se plantea en el evangelio de Juan, que tiene como propósito mostrarnos con claridad la identidad mesiánica de Jesús y su divinidad. Pero vamos al texto, es un texto un poquito más largo que lo común. Lo leeremos con cuidado para ir entendiendo bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en la mitad de la fiesta, se refiere a los tabernáculos, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Una vez más, ya en el templo, Jesús retoma su papel, su rol como maestro. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? No se nos dice de qué enseñaba Jesús, solamente que enseñaba. Verso 16. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme, violando así la ley. Verso 20. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó. Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso, al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés, acota el Evangelio. Verso 23. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo?
por sanar a un hombre en el día de descanso. Miren más allá de la superficie para juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes lo conocen. Pero si yo lo conozco porque provengo de él, y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. Juan 7, 14 a 36 hemos leído, y es un pasaje que da para mucha reflexión y para mucha enseñanza. Primero ubiquemos a Jesús, de acuerdo a los versos que hemos leído en Juan 7, ubiquémoslo en el templo, en el centro mismo del templo de Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos. Era una de las fiestas principales que incluía el calendario religioso del pueblo judío. Y en el centro del templo se está construyendo una escena en donde la confrontación va aumentando de grado, va escalando. El tema de polémica, de controversia es la identidad de Jesús y su autoridad mesiánica. Y esa sección, del verso 14 hasta el 36, se va desarrollando a través de lo que podríamos llamar 4 escenas básicas o críticas. Primero, en los versos 14 al 18, encontramos todo un asunto respecto a la persona de Jesús. Les asombra la asombrada pregunta de los judíos, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? No es un mero dato respecto a lo que la gente pensaba de Jesús. En realidad, la descripción de la escena apunta a afirmar la autoridad de Jesús, ya que él no ha recibido lo que enseña de ningún rabino. Él no traza una transmisión hacia el pasado de lo que está enseñando respecto a la revelación de Dios, sino que él lleva su relación hasta la misma presencia del Padre. Para Jesús, saber discernir la enseñanza no tiene que ver con la manera como él pudiese acreditarse de manera humana. Me formó tal rabino,
me lo enseñó tal rabino, sino su carta de presentación, lo que lo acredita es que él está absolutamente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y esto lo señala muy bien cuando él dice, Moisés le dio la ley, pero ustedes ni siquiera obedecen la ley. Jesús está dispuesto al 100% para hacer la voluntad de Dios. En la siguiente sección, del verso 19 hasta el 24, se presenta la defensa de Jesús frente a los ataques. Los temas no son solamente propios de este pasaje. Los temas tienen que ver con toda una serie de controversias que ha tenido Jesús durante su ministerio. En este caso, dice Jesús, ustedes me han atacado o me quieren matar porque se hizo todo un escándalo de aquella vez cuando yo sané a un hombre enfermo en un día de reposo. Pero ustedes también incumplen la ley porque realizan el acto de la circuncisión, que es un trabajo, de acuerdo a la misma ley, el día sábado en que se debe de observar la ley. Pero los coloca como en un círculo vicioso, en un callejón sin salida, porque está diciendo, cumpliendo con la ley, están transgrediendo la ley. Con mayor razón, dice Jesús, si ustedes por un acto que no es tan importante transgreden la ley, imagínense si yo, con un bien superior, que es restaurar a un hombre a su condición de salud, no voy a infringir ese mandamiento del descanso obligatorio. Jesús no está diciendo que él violó la ley. Lo que en realidad dice es, y lo hemos visto ya en otras meditaciones, que es en realidad cumplir el propósito más profundo de la ley. Hoy diríamos que algunos privilegian la letra de la ley y otros privilegian el espíritu de la ley. Jesús dice, yo estoy dando prioridad al espíritu de la ley, que es bendecir al ser humano. De los versos 25 al 31 es nuestra tercera escena. Y aquí el texto echa mano de una popular corriente apocalíptica en el tiempo de Jesús, que afirmaba que el Mesías no vendría de manera pública y conocida, sino que se mantendría oculto hasta que se manifestara de forma repentina. Pero Jesús le da un cambio a esta perspectiva, incluyendo algo que Juan suele usar, que es la ironía. Los interlocutores de Jesús creen que conocen al maestro porque conocen su origen, su lugar de residencia, a sus padres, pero desconocen que en realidad el único origen que realmente importa no es el biológico, sino el que él tiene, el vínculo perfecto con el Padre Celestial. Por eso, ustedes recordarán cuando Jesús ya un adolescente, un niño, entrando en la pubertad, estando en el templo, le contesta a sus padres, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Lo único que importa en términos de Jesús, para poder entender su identidad, su naturaleza, es su vínculo perfecto con el Padre Celestial. En la parte final del párrafo, los versos 32 al 36, se da a conocer por qué es que los judíos no entienden a Jesús. Y Juan echa mano de esta falta de entendimiento de los que están en controversia con Jesús como un recurso literario para comunicar un propósito mayor. Dado que los oyentes interpretan la salida de Jesús en un plano horizontal, me voy a donde ustedes no pueden ir, lo ven como en el plano terreno horizontal.
y preguntan si Jesús se irá a acompañar a los judíos que están en la diáspora. Jesús no está hablando en términos horizontales, Jesús está hablando en términos verticales. Es decir, ¿a dónde irá Jesús? No va a otro lugar en la tierra, nos hace referencia a su relación perfecta y única con el Padre Celestial. Por eso es que ellos no pueden ir ahí donde Él va a ir, porque por el rechazo que tienen del Maestro, ellos mismos se han cerrado el camino hacia el Padre. Aquí encontramos tres ejes principales que nos indican cómo es que Jesús está cumpliendo su tarea y su misión. Primero, Jesús cumple su misión en una obediencia irrestricta a la voluntad del Padre. Y amados hermanos, la Iglesia vive en esta misma dimensión. No cumple con la gran comisión, con la tarea que le ha entregado el Padre, por voluntad propia, por sensibilidad a alguna necesidad que haya en las personas que nos rodean. La razón verdaderamente profunda es la obediencia radical a la voluntad del Padre. Ni nosotros ni Jesús buscamos legitimizar o legitimar nuestra misión a la luz de alguna situación humana. Siempre tiene como origen el que fuimos enviados. Vayan y hagan discípulo. El enviado que busca la gloria de quien lo envió, habla con verdad. Si buscamos la gloria de Dios, nuestra misión y palabra se hacen verdaderas. El segundo eje en la misión de Jesús es cómo Él replantea el tema de la ley de Israel y del templo. Él ocupa el templo, está presente ahí en la fiesta de los tabernáculos. Jesús no va, como en otras ocasiones, a situarse en algún lugar marginal en Jerusalén, sino en el propio centro de su vida, que es el templo. Y él ahí se hace presente no como un intérprete más, un rabino más, un maestro más, sino como el definitivo intérprete de la ley que va a la profundidad del sistema que se ha establecido por el mismo Señor. El cisma que se provoca ahí, la discusión, la división, la separación, no resulta en un fracaso, sino en el efecto que hace presente, que con su presencia se hace que se manifieste, porque frente a Jesús es inevitable que las personas tomen una posición. Y esto hace que su presencia en el templo les lleve a definir quién es Jesús para ellos. El tercer juicio o elemento crítico de este pasaje tiene que ver con la hora. El hecho de que nadie lo pueda arrestar es porque su hora aún no ha llegado. La dimensión temporal de la misión de Jesús no es una respuesta a las condiciones humanas, sino que está determinada por la voluntad soberana del Padre. Jesús no se deja llevar por los acontecimientos. Él va caminando hacia la cruz con plena conciencia, en libertad, asumiendo su destino desde el centro mismo de su corazón. De todo este pasaje, podemos desprender una enseñanza para nosotros hoy. La autoridad genuina espiritual no se acredita desde abajo, sino desde arriba. La autoridad es dada por Dios. Quien sirve al Señor no recibe la autoridad del grupo al que está ministrando, sino la recibe de Dios mismo. Ese es un principio básico que sintoniza toda la posibilidad de comprender cómo obra el Señor.
Solo quien está orientado a hacer la voluntad de Dios, dice el maestro, puede reconocer dónde está la verdad. Fíjense qué interesante. Hablábamos en uno de estos días respecto a la importancia de la verdad. Y el único que puede conocer la verdad, de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy, es el que está orientado a hacer la voluntad de Dios. La misión, cuando se vive en fidelidad, siempre también produce división, a favor, en contra. La revelación misma no busca un conflicto, pero obliga a que tomemos decisiones existenciales. No puede haber la posición del observador neutral frente a Jesús. No se puede eludir la llamada de Jesús. Se puede decir no, pero Dios espera que se diga sí. Es la única respuesta válida que corresponde al propósito eterno de Dios de darnos vida y vida en abundancia. Malaquías 3:1 nos recuerda lo que el profeta mismo ha dicho algunos siglos antes. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda, vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué les parece esta mención del Bautista y de Jesús que corresponde de manera perfecta a la visión y proclamación del profeta siglos antes, allá con el profeta Malaquías? Bien, vamos a una frase memorable de un gran pensador, de un gran y respetado teólogo de nuestro tiempo. Él se apellida Carson. Dijo lo siguiente sobre este pasaje. El problema de los oyentes de Jesús no es que les falte información, sino su falta de conformidad moral con la voluntad de Dios. La revelación divina nunca es puramente abstracta, como que se evalúa por espectadores neutrales. La revelación divina se dirige siempre a la voluntad, para que tu voluntad sea conforme a la voluntad del Padre Celestial. Una gran polémica en el templo, un cisma, un punto crítico. La gente necesita tomar una decisión respecto a Jesús. ¿Quién es? Lo conocemos, pero ha hecho estas señales. No habrá otro que haga mayores de señales. Debe ser entonces el Mesías. Pero no, si fuese el Mesías, no lo conoceríamos como conocemos a Jesús. Y todo esto Jesús lo va poco a poco clarificando para llegar a una enseñanza fundamental. Si tu corazón está sintonizado con la voluntad del Padre, entenderás sin duda quién es Jesús y podrás invitarlo a que Él cumpla su tarea en tu propia vida. Espero que tengan un día muy bendecido. Estamos ya enfilados hacia el fin de la semana. Que es mi oración que el Señor les cuide en su trabajo, su salida y su entrada y bendiga ricamente sus familias. Espero que estén aprovechando la pequeña serie que empezamos, bueno, serán 30 miércoles, serie que empezamos con Eclesiastés. Espero que no esté siendo algo demasiado denso o académico, porque el propósito no es ese. Realmente lo que queremos es edificar, es sí entrar al texto, sí verlo con toda seriedad, con toda reverencia, con toda transparencia y verdad, para que el texto mismo hable y Él nos hable claramente de lo que Dios quiso revelar a través de los ojos del predicador y la voz del predicador. Si hacen su cuestionario, va a haber mucho mayor aprendizaje, sin duda. Les llevo un abrazo muy cariñoso y aquí nos vemos el día de mañana.